¿Qué es la inmundicia? Es cuando la persona está sucio por el pecado. La escritura dice, y Josué estaba vestido de vestimentas viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban adelante de él, diciendo, quitadle esas vestimentas viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduviereis por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atríos, y entre estos que aquí están te daré lugar. Zacarías capítulo 3 versículo 4 al 7. Y también la inmundicia es cuando la persona no está en santificación, es decir, la persona no está limpio o la persona está en pecado. Y la escritura dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7. ¿Y cómo se practica la inmundicia? Es cuando la persona está contaminada por alguna cosa de maldad que contamina la mente, el alma y cuerpo. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. San Marcos capítulo 7 versículo 21 al 23. También se contamina la persona con la inmundicia cuando del interior de su corazón brota cualquier malicia o cuando la persona desea hacer el mal a su prójimo. Y la escritura dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Efesios capítulo 4 versículos 22 al 25 y 31. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. San Mateo capítulo 15 versículo 18. El caso de aquel o aquella persona que es injusto o injusta, o que no obedece el Evangelio de nuestro Señor Jesús, o que no obedece la doctrina de Cristo. Y la Escritura dice, cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Segunda epístola de San Juan Apóstol, versículos 9 al 11. Así la persona está en pecado, y la Escritura dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis capítulo 22 versículo 11. Entonces se genera la pregunta, ¿cómo la persona se santifica para estar limpio? Es por fe, que es creer en nuestro Señor Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. San Marcos capítulo 2 versículos 5, 10 al 12. También se purifica la persona o cristiano con leer la palabra de Dios diariamente, que se encuentra escrita en la Biblia. Y la Escritura dice: para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios capítulo 5 versículos 26 y 27. Jesús dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. San Juan capítulo 15 versículo 3. Por lo tanto, la persona por la fe, que es creer en nuestro Señor Jesús, obtiene perdón de pecados, se limpia de toda maldad y recibe el Espíritu Santo. Y en la Escritura el Señor Jesús dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. San Juan capítulo 7 versículos 38 y 39. Se exhorta al hermano o hermana que quizás se encuentre con alguna inmundicia, que se quite o se limpie de dicha inmundicia que contamine el cuerpo y el espíritu. Y la Escritura dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. Así la persona que practica esta cosa de inmundicia, que es pecado, no heredará el reino de Dios. La Escritura lo dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21. Entonces, ante el pecado se procede en oración por intermedio de nuestro Señor Jesús, con lloro, llanto, lamento y con corazón sincero, en confesión del pecado y arrepentimiento, para que nuestro Dios Padre Jehová, en su gran misericordia y amor, perdone los pecados. Y la Escritura dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Así, el Espíritu Santo nos santifica para morar en el reino de Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14.